Bendito Dios. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana. Venimos con un corazón rendido a ti, Señor. No solo por hoy, Señor, sino cada día de nuestras vidas, Señor. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Porque cada día conocemos quién eres, Señor. Gracias, Padre, por eso, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia derramada, Señor. No nos has dejado solos, Señor. Tu gracia ha sido derramada, Señor. Ayúdanos, Padre, a examinar nuestro corazón. No nosotros, tú en nosotros, Señor. Porque nuestro corazón es engañoso, Señor, y perverso, Señor. No hay nada bueno que pueda nacer de nosotros, Señor. Todo lo bueno viene de ti, Señor, de tu nueva naturaleza que nos has dado, Señor. Porque nos has cambiado ese corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Porque no has venido a mejorarnos, Señor. Nos has transformado, Señor. Ayúdanos a caminar en ti, Señor. Entender en quién estamos. Y aquí está tu iglesia, Señor. El cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Padre, por este día. Ayúdame, Padre, a ser fiel a tu escritura, Señor. A no desviarme ni a izquierda ni a derecha, Señor. A no dar mi opinión, Señor, sino tu verdad, tu consejo, Señor. Como tú lo has puesto, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Es lindo verlos nuevamente y bueno, sabemos que cada domingo hemos estado viendo el libro de Hechos y realmente nos lleva a una iglesia transformada. No por el hombre, sino por el Espíritu Santo. Amén. El título de la prédica del día de hoy es: cuando la palabra crece, la iglesia se fortalece. Amén. Eso es importante. Y vamos a ver hoy día Hechos capítulo 6, porque la anterior semana nuestro hermano Gonzalo terminó el capítulo 5. Y vamos a ver de los versos del 1 al 7. Y vamos a hacer una introducción al contexto de lo que estamos viendo desde el 1 hasta el 5, para poder encajar y entender todo el contexto en el cual se desarrollaba todo lo que estaba viviendo los apóstoles. Antes de entrar a este capítulo 6, necesitamos ver lo que Dios ha venido haciendo. En Hechos capítulo 1, Cristo asciende, pero deja una promesa. El Espíritu Santo, esa es la promesa que deja. La misión queda clara y les dice: ser testigos, sean mis testigos. En Hechos 2 el Espíritu desciende, nace la iglesia. La predicación de Pedro trae arrepentimiento. Es lo primero que tiene que venir, arrepentimiento. En Hechos 3, un cojo es sanado, el evangelio se confirma con poder. En Hechos 4 comienza la oposición. La iglesia responde con oración, no con miedo, ¿sí? Y en Hechos 5, que hemos visto los últimos 3 domingos con nuestro hermano Gonzalo, Dios purifica la iglesia. Hemos visto a Ananías y Zafira. La santidad es protegida en la iglesia. La iglesia sigue creciendo, ¿sí? Hasta aquí, mis amados hermanos, hemos visto 3 marcas claras: poder del Espíritu Santo, centralidad
de la palabra de Dios y pureza en la iglesia. Eso es lo que hemos visto hasta el capítulo 5. Pero ahora en Hechos 6 aparece un nuevo problema. No externo, hermanos, porque eso es importante verlo, sino interno. Y voy a leer Hechos del capítulo 6, del 1 al 7, que dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. El crecimiento trae tensión, hermanos. Amén. La iglesia está creciendo, como dice el texto, pero no todo está bien. El pasaje nos enseña algo crucial, importante. No basta crecer, hay que crecer bien. Amén. No es un propósito de crecer por crecer, hay que crecer bien. La estructura del mensaje que vamos a ir viendo, el verso 1, vamos a ver un problema real en la iglesia, que ya lo hemos leído. El verso 2, una prioridad innegociable en la iglesia. Los versos del 3 al 6, un modelo bíblico de solución. Y el verso 7, un resultado que glorifica a Dios. Vamos desglosando. Y vamos a ver el verso 1 nuevamente, un problema real en la iglesia, donde dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si vamos a la exposición del texto, Lucas comienza diciendo: en aquellos días. ¿A qué se refiere con aquellos días? A esos días de crecimiento se está refiriendo, de poder y de la obra del Espíritu Santo. Es clave entender esto, porque el problema no aparece en una iglesia débil. No, aparece en una iglesia en pleno crecimiento. Luego dice: como crecían en el número de los discípulos. El crecimiento no es el problema, pero sí expone lo que hay en el corazón. Eso es sumamente importante. Y entonces aparece la frase: y hubo murmuración. ¿Qué es la murmuración, hermanos? Eso es importante verlo. La palabra implica queja interna. Esa es la profundidad. Reclamo no confrontado correctamente. Comentario que circula sin edificar. División silenciosa.
no es simplemente hablar, es hablar mal, sin buscar restauración, generando división. No es una explosión visible, ¿sí? Es hay una corrosión interna. No se ve, la murmuración no se ve. El conflicto es más profundo de lo que parece, amados hermanos. Hay dos grupos acá: hebreos, judíos locales, que era la cultura tradicional, y estaban los helenistas, judíos influenciados por la cultura griega. El problema era visible: las viudas eran desatendidas. Pero el problema real no era solo administrativo, no era un problema, más bien era un problema del corazón que se expresó en forma de murmuración. Es un problema que tenemos aquí en el corazón. Y aquí hay una verdad clave: la iglesia no está exenta de problemas, no. Pero el mayor peligro no es el problema en sí, sino cómo reaccionamos ante ese problema. Ese es el mayor peligro. Y los ejemplos bíblicos que confirman esto es Israel en el desierto. Creo que todo lo que está en la palabra es para llevarnos a entender quiénes somos. Porque es fácil criticar lo que hicieron los israelitas. Es fácil. ¿Cómo viendo tanta cosa y seguían? Nosotros seguimos igual. Sabemos que Cristo ha venido, ha hecho su obra, decimos creer en Dios, pero seguimos en lo mismo, con ese problema en nuestro corazón. Israel en el desierto, en el Éxodo, Dios los sacó con poder. Como a cada uno de nosotros nos sacó de nuestro pecado, de nuestra esclavitud, lo mismo. Les proveyó milagros. ¿Pero qué? Murmuraron constantemente. No murmuraban porque faltaba Dios. Murmuraban porque no confiaban en Él. Y ese es nuestro problema. ¿En quién confiamos? La iglesia en Corinto es otro ejemplo. Porque sacamos mucha doctrina de este libro de Corinto. Pero en realidad era una disciplina de Pablo a Corinto. Y miren, en Corinto tenían dones, claro que sí, tenían conocimiento, pero ¿qué pasaba? Estaban divididos. Mucha actividad espiritual, pero poca madurez espiritual. Y aquí tiene que confrontar nuestro corazón. Este texto nos expone en realidad o nos pone frente a un espejo. Porque si yo no leo la palabra como un espejo, entonces no estoy escudriñando la palabra, estoy leyendo. Podemos estar en una iglesia sana y aún así murmurar. Podemos conocer doctrina y aún así dividir. Podemos servir y aún así tener un corazón incorrecto, hermanos. La murmuración no es un problema de boca, es un problema de adoración, hermanos.
¿A quién estamos adorando? Porque revela, ¿qué revela la murmuración? Insatisfacción. Eso es lo que revela la murmuración. No estoy satisfecho. Orgullo, falta de humildad, falta de confianza en Dios. ¿Sí? No confiamos en Dios, soberano. Y aquí, indudablemente, tenemos que ver que cuando murmuramos, hermanos, estamos diciendo, literalmente, yo sé mejor. Estamos diciendo, esto no debería ser así. Estamos diciendo, Dios no está obrando correctamente aquí. La murmuración, en el fondo, es una forma sutil de revelación. Me estoy rebelando. Estoy siendo rebelde. Pero hermanos, cuidado de hacer mínimo el problema, porque aquí existía un problema. El texto no dice que el problema era falso. Las viudas realmente estaban siendo desatendidas. Había un problema. Y esto es clave entender, reconocer el problema no justifica pecar en la reacción. ¿Sí? Problemas vamos a tener como todas las iglesias, pero no justifica pecar en la reacción. Y esto nos trae preguntas incómodas a cada uno de nosotros, pero que deben sanar nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos cuando algo no nos gusta en la iglesia? ¿Cómo? Eso es para cada uno de nuestros corazones. ¿Hablamos con la persona correcta o con cualquier persona? ¿Buscamos restaurar o solo descargarnos? ¿Somos parte de la solución o del ruido? Hay creyentes que nunca causan escándalo visible, pero sí erosionan la iglesia desde adentro. El peligro real de la murmuración, por algo está en la palabra, ¿no? No es ligero. Divide la iglesia, hermanos. Deshonra a Dios. Apaga el testimonio. Enfría el corazón. Es silenciosa, pero devastadora, la murmuración. Ahora, tenemos que ver la gracia en medio de esta confrontación. Aquí es donde tenemos que ver el Evangelio. Porque si somos honestos, hermano, si somos honestos, todos hemos murmurado. Todos. En la iglesia, en la casa, en el corazón, en mi pensamiento. Y Dios no nos destruyó. Nos tiene paciencia. Nos tuvo paciencia y nos tiene paciencia. Jesús, y este es Cristo frente a nuestra murmuración, ¿sí? Jesús fue maltratado y no murmuró. No murmuró. Fue injustamente acusado y no respondió con pecado, hermanos. Ese es nuestro ejemplo. Él vive en nosotros. Deberíamos acudir a Él. Ahí está la gracia. Fue llevado a la cruz y en vez de quejarse dijo: Padre, perdónalos.
En vez de decir, miren estos. Hay una esperanza en el Evangelio, hermanos. Porque si nos quedamos en la confrontación, ahí quedamos. Porque ¿quién se libra de murmurar? Nadie. No solo somos confrontados, somos invitados. Y cada día Cristo nos invita a ser transformados. En Cristo, hermanos, por eso es tan importante entender en quién estamos dentro de, quiere decir en Cristo. Dentro hay perdón por la murmuración. Es donde tenemos que llevar esa murmuración. Hay un nuevo corazón en Cristo. No nos está reparando nuestro corazón. Hay ya un nuevo corazón. Hay poder para hablar vida en lugar de muerte. La gracia no ignora el pecado, hermanos. Lo expone y lo sana. La gracia. En lo personal, hermanos, si queremos aplicar esta parte, en lo personal, debemos confesar nuestra murmuración delante de Dios. Hacer lo que Dios dice que hagamos. Primero ante Dios, después resuelvo esa murmuración para edificar a la iglesia, no para destruirla. Examinar nuestro corazón, no solo nuestras palabras. Pedir un corazón satisfecho en Cristo. Porque cuando murmuramos no estamos satisfechos. Estamos inconformes. Y para la iglesia, hermanos, hablemos para edificar, no para destruir. Busquemos resolver bíblicamente los problemas. No como me parece a mí, no como me han enseñado, no como yo lo resolvería porque soy profesional, porque puedo hacer una lluvia de ideas y agarrar y decir, esta sí, esta no, esta no. No. ¿Hay sabiduría en el consejo de muchos? Sí. Pero hay una sola verdad en la palabra y hay una guía en la palabra y debemos aprender a resolver con lo que dice en la palabra. Eso es lo que nos cuesta. No queremos ir a la palabra. Como iglesia debemos proteger la unidad. Una iglesia no se destruye primero por ataques externos, hermanos. No. Sino por corazones que dejan de estar satisfechos en Dios. Eso es lo que ocurre. Eso es una realidad, hermanos. Pero una iglesia transformada por la gracia de Dios habla verdad, habla palabra, edifica en amor y refleja a Cristo en todo lo que hace. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo responde la iglesia ante este problema? ¿Cómo? Eso nos lleva al siguiente punto. Una prioridad innegociable. Y vamos a leer el verso 2. Pero, ¿cómo resolvemos nuestros problemas aquí en la iglesia? Vamos a la palabra. Porque Pablo a la iglesia de Corinto les dice, ¿no ves? Ustedes no pueden resolver el problema dentro de ustedes. Están yendo a juicio afuera para que alguien se los resuelva. ¿Acaso no hay hermanos maduros en la iglesia para resolver este tema? Igual podríamos decir, ¿cómo resolvemos el problema de las viudas? ¿Cómo lo resolvieron? En la palabra.
Y dice el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles no ignoraron el problema, pero tampoco reaccionaron emocionalmente, para nada. ¿Qué hicieron? Convocaron a la iglesia. Disciernen espiritualmente el problema y declaran una verdad firme. No es justo, dice. No es justo. Esta expresión no es pragmática, hermanos. Es teológica. Es saber quién es Dios. Porque podían resolverlo pragmáticamente, prácticamente, este tema, como muchas veces hacemos. Significa, no es correcto delante de Dios, no es justo, no es correcto delante de Dios esto. ¿Qué estaban protegiendo, hermanos, los discípulos? Dejar la palabra de Dios. Estaban protegiendo no descuidar la palabra de Dios. Si ellos se hacían cargo de las mesas, iban a descuidar la palabra de Dios, lo primordial. La idea no es abandonar completamente, sino, como les digo, descuidar, delegar, desplazar lo central. El peligro no es servir, hermanos. El peligro es reemplazar la prioridad que tenemos. Hay una verdad acá central que no podemos dejarla de no ver. Cuando lo secundario reemplaza lo esencial, la iglesia pierde su poder, hermanos. Hay una tensión siempre en el ministerio, en el servicio. Y esto es clave. El problema era legítimo porque sí existía. Viudas desatendidas. Pero la solución equivocada habría sido que los apóstoles dejen la palabra para resolverlo todo. Y los ejemplos bíblicos que les puedo traer es de Marta y María, por ejemplo. En Lucas 10 han debido leer esa historia en la palabra. Marta ocupada con sus cosas y María a los pies de Jesús. Y Jesús le dije, una sola cosa te es necesaria, le dice a Marta. Una sola cosa. Afanada y turbada estás. Pero una sola cosa te es necesaria. No desprecia este versículo el servicio, hermanos, pero afirma la prioridad. Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:13, ¿qué le encarga Pablo a Timoteo? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El liderazgo espiritual se sostiene, ¿dónde? En la palabra. Hoy este texto, claro que sí nos golpea a cada uno de nosotros fuerte. Iglesias llenas de actividades, pero vacías de la palabra. Creyentes ocupados, pero no alimentados. Es fácil ocuparnos, hermanos. Difícil hacerlo prioritario. Liderazgo cansado, líderes cansados, porque hace lo que Dios no le mandó hacer. Hay una trampa peligrosa, hermanos.
Hay cosas buenas, pero no las que Dios ordenó como centrales. Hay muchas cosas buenas, pero Dios no ordenó como centrales. Esto tiene que llevarnos a examinarnos y hacer un diagnóstico de qué estamos haciendo. Cuando la palabra deja de ser central, la iglesia se vuelve superficial. Todo le parece ligero, sin importancia, porque no entiende quién es Dios, porque no entiende la solemnidad de Dios, porque no entiende que cuando estamos como iglesia, Dios está paseándose acá y es solemne. No entendemos. Superficial. ¿Qué es el bautizo? Mojarme en agua. ¿Qué? Es no entender quién es Dios. Es no entender quién es Dios. Las decisiones se vuelven humanas, hermano. Se vuelve a mi criterio. Yo considero que es bueno. Yo pienso que es bueno. Cuando leen la palabra, y no me van a dejar mentir, muchos de nosotros decimos, yo creo. ¿Cómo que yo creo? ¿Qué dice la palabra? Yo he visto en la palabra y esto está diciendo la palabra. Y yo puedo decir, sí, tienes razón, o no, yo veo esto en la palabra. Y puedo entrar a edificar uno al otro para encontrar la verdad en la palabra. No es lo que yo creo o pienso, hermanos. El crecimiento se vuelve artificial cuando dejamos la palabra. Crecemos en número, crecemos en actividad, crecemos en otras cosas, pero no crecemos en la palabra. Una iglesia sin palabra puede parecer viva, hermanos, pero está debilitándose cada día. Pero cuidado con, no debemos malentender o malinterpretar estos versos. Este texto no enseña que el servicio práctico no importa, porque podemos irnos al otro extremo y decir, eso no importa, no hay que hacer nada. No. Que unos son más espirituales que otros, no enseña eso. No está diciendo que los que dan la palabra y dan el servicio, este es más espiritual que el otro. No está diciendo eso. ¿Saben qué? Enseña orden y no ser superiores a nadie. Nos está enseñando orden, no superioridad. Y aquí viene, Cristo es el punto. Tenemos que ver a Cristo acá. Jesús mismo vivió esto, hermanos. Predicaba constantemente. Se apartaba, ¿para qué? Para orar. Prioridades, hermanos. No se dejó dominar por las demandas de la gente. No. Incluso cuando todos lo buscaban, él decía, vamos a otro lugar para predicar. ¿Y esto cómo no nos va a llevar a confrontar nuestro corazón? ¿Cómo somos? Y preguntarnos qué ocupa el centro de nuestra vida espiritual. ¿Qué ocupa, hermanos? En tu día a día. No es este momento. Es todos los días de tu vida. Cada segundo. ¿Qué ocupa el centro de tu vida espiritual? ¿Buscamos la palabra o solo soluciones rápidas? Somos muy pragmáticos, hermanos. Ya tenemos la respuesta. Nos alimentamos de Cristo
¿O solo servimos automáticamente porque somos cristianos? Tengo que abrazar, tengo que reír, tengo que ser servicial. Pero ¿te estás alimentando de Cristo? ¿Tu alimento espiritual cómo está? No lo vemos cada uno de nosotros, pero Dios sí sabe. Él no puede ser burlado, hermanos. Podemos engañar a todos, pero a Él no. Él es un Dios soberano que todo lo ve, todo lo controla. Eso es saber quién es Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Yo sé que esto confronta, pero la gracia en medio de esto es maravillosa. Porque la realidad es que hemos descuidado la palabra de Dios en nuestro día a día. La descuidamos en nuestras decisiones. Hemos priorizado lo urgente sobre lo eterno, hermanos. ¿Cuántos no nos hemos desvivido por nuestros planes? Hemos dejado todo por nuestros planes. Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo no nos abandona. Él nos llama nuevamente cada día. Cada día. Nos restaura el hambre espiritual. Siempre hay una oportunidad, hermanos. No podemos decir se acabó. Es bueno entender, confrontarnos, mirarnos al espejo, pero decir no estamos solos. Arrodillarme y decir perdón, Señor, he perdido mi tiempo, pero hoy quiero verte. Cristo no nos abandonó. Él nos enseña a ordenar nuestras vidas. Él cada vez a través de su palabra te está diciendo, este es el camino. No es el que ves el ancho, no, el angosto. Ahí hay libertad. No te vuelvas a esclavizar. ¿Y qué hacemos? Muchas veces nos volvemos a esclavizar. Con cosas buenas, no con cosas malas, hermanos. Hay esperanza en el Evangelio, por eso Cristo murió. Cristo es la palabra viva. Él es el pan que sacia. Pero ahí está. Está en su palabra, el pan que sacia, el que reordena nuestras vidas. Tenemos que volver a la palabra de verdad, de vida. Eso es volver a Cristo, hermanos. Si no, vamos a quedarnos ahí. Tenemos que volver a Cristo. Recuperar los tiempos reales con la palabra. Tenemos que, hermanos. No les estoy diciendo escuchen más gente, no, vayan a la palabra. Ahí está la verdad, ahí está la vida, ahí está la transformación. Ahí es donde el Espíritu Santo va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Ya sea que lo veamos o ya sea que nos apartemos totalmente de él. Pero la palabra hace lo que tiene que hacer. No sustituyamos comunión por actividad, hermanos. No pensemos que porque sirvamos a Cristo ya está. No, tu comunión es lo más importante. Común unión. No lo que hago, el otro es un resultado de mi comunión. Tenemos que alinear nuestra vida con lo que Dios dice que es central. Y Dios dice que central es la palabra.
desde tu casa, hermanos. No solo para un estudio, porque a veces nos preparamos para un estudio y necesitamos esos estudios para leer la palabra. No. Entonces me ocupo mi tiempo porque si no, no leo. Entonces algo está pasando en tu vida. No todo lo importante es prioritario, hermanos. Pero lo que Dios dice que es prioritario, lo es todo. La palabra. Suficiente. Verás. Y esto nos lleva al punto 3, donde dice un modelo bíblico de solución. ¿Cómo lo solucionaron? Y voy a leer los versos del 3 al 6. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia no negó el problema, porque existía. Tampoco lo ignora, lo enfrenta bíblicamente. Buscad. Esto implica participación de la iglesia. Buscad. Tenemos que participar. Responsabilidad compartida. Somos responsables todos, no unos cuantos. Y los requisitos, vean los requisitos. Buen testimonio. Vida visible, quiere decir. Buen testimonio. Coherencia entre lo que dice y lo que vive. No basta parecer espiritual, hay que serlo, hermanos. Y ese serlo es en nuestro día a día. No donde solo servimos, no. Es en la oscuridad, en tu cuarto, en tu oración, en lo oculto. Otro requisito, llenos del Espíritu. No emoción, hermanos. Es un control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vida rendida a Dios. No es ocasional, es una condición continua. Sabiduría. Hermanos, estos requisitos son tremendos. Aplicar, ¿qué dice la sabiduría? Aplicar la verdad a la vida, a tu diario vivir. ¿Cómo aplicamos esa verdad? Si no conocemos esa verdad, ¿cómo podríamos aplicar la verdad? Discernir correctamente, sabiduría de lo alto. Y aquí hay una verdad central. El servicio en la iglesia es profundamente espiritual. Es espiritual. Y hay algo impactante acá. El problema era práctico. Era práctico. Pero los requisitos son espirituales. Son espirituales. Cualquiera podía atender a las viudas.
Los requisitos son espirituales, tremendos. Esto destruye una mentira común que tenemos y que nos han enseñado desde que hemos nacido. No importa quién lo haga, mientras lo haga. Mientras se haga, que haga cualquiera. No es cualquiera. Aquí hay requisitos. Y ustedes dirán, para servir mesas, hermanos. Entonces para Dios no hay rangos, pues. No nos califiquemos porque yo hago esto mejor o esto es más importante. No, eso es del hombre. Para Dios a todos nos ve igual. ¿Por qué? Porque ve a su Hijo Jesús en nosotros. El puro, el santo. No importa quién lo haga mientras se haga. Ese dicho es tremendo y ha hecho mucho daño a la iglesia. No importa quién lo hace y cómo vive, importa. Hay una acción apostólica acá. ¿Qué hicieron los apóstoles en estos versos? Oraron cuando les presentaron a las personas, pusieron a los pies de Dios a los miembros que iban a servir e impusieron manos. Los bendicieron. ¿Y eso qué es? Dependencia total de Dios. Yo no hago nada, no deberíamos hacer nada sino orar al Señor y esperar su respuesta. Pero como somos tan pragmáticos y hemos hecho y le decimos, Señor, bendice lo que hemos hecho. Yo no te he dicho que hagas. Yo no te he dicho. Pero era para bien, Señor. Yo no te he dicho que hagas. Y los ejemplos bíblicos están Moisés, Éxodo 18. ¿Qué hace Moisés? Delega. Escoge hombres temerosos de Dios. No delega y dice, ya vengan que vea cualquiera. No. Nehemías organiza el pueblo, pero con temor de Dios. ¿Ven la mano de Dios ahí? Esto claro que nos confronta. Queremos servir, hermanos, sin carácter. Sin carácter no podemos servir. Hermanos, cuando yo hablo con el Instituto ECAM, que ha venido el pastor a predicar acá, ellos disipulan a la gente para ir a misiones. Pero cuando hablaba con él, me decía, hermanos, me mandan gente que no está discipulada, no tiene carácter de Cristo. No aguantan una disciplina bíblica. ¿Por qué? Queremos servir sin carácter. Eso es imposible. Primero, carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Yo les cuento una anécdota. Cuando yo estaba estudiando teología en Equipando Siervos, había requisitos. Llegar 10 minutos máximo. Y un hermano, no joven, ya mayor, llegó 12 minutos retrasado. Y el pastor le dijo, te puedes retirar. Duro. Se molestó muchísimo. Pero son 2 minutos. Carácter. Al día siguiente vino, por la gloria de Dios, arrepentido. Y dijo, perdón porque yo debía haber cumplido. Yo conocía las reglas antes de entrar al curso.
Y estas reglas son para formar carácter. Y un discipulado no es solo para conocimiento, es para formar carácter. Carácter que podamos ser enseñables. Que alguien nos pueda decir, está mal lo que estás haciendo, hermano. No es llegar pues media hora más tarde. Hermano, yo me he ofendido, me voy a otro lado. ¿Qué? Inmadurez. No tomamos en serio las cosas. Pero para otras cosas sí. Ahí tendríamos que ver qué está pasando en nuestra vida. Queremos ministerio, queremos servicio sin santidad. Hermanos, vean los requisitos. No puedo yo servir si ando en pecado consciente. No, ni siquiera en el ministerio de la iglesia, en mi vida. No puedo dejar de orar en la noche y decir, si estoy en un pecado constante, no puede ser que lo esté mañana, pasado mañana y así sucesivamente. Eso endurece mi corazón y eso minimiza la verdad. Eso me vuelve un cristiano, no sé qué tipo de cristiano. No podemos. Queremos reconocimiento sin profundidad espiritual, hermanos. Dios no está buscando voluntarios, hermanos. No está. ¿Quién quiere servir al Señor? No. Está formando hombres y mujeres transformados. Eso está buscando. No voluntarios. ¿Estás con tiempo para servir, hermano? No. Puedes tener todo el tiempo del mundo. Primero carácter, primero conocer quién es Dios. Porque no le servimos al hombre, le servimos a Dios. Porque Él ve nuestro corazón. Lamentablemente nosotros no vemos corazones. Y gracias a Dios que no vemos corazones. Porque ¿qué haríamos en nuestra casa? ¿Cómo resolveríamos? Y aquí hay un diagnóstico claro. Una iglesia débil llena puestos rápidamente. Falta esto, entonces ¡pum!, a este lo ponemos. Falta esto, ¡pum!, a este lo ponemos. No. Preferimos ser lentos, pero con temor en el Señor. Llenan puestos rápido, pero no forman vidas. Una iglesia sana, hermanos, forma vidas y luego esas vidas sirven. ¿Sí? Cristo es el punto, hermanos. Él es. Jesús, miren lo que hizo, escogió a 12. ¿Qué hizo? ¿Les dijo vayan? No, los formó. Después de formarlos, transformó sus vidas. No buscó habilidades. Eres bueno en esto, entonces vienes. Formó corazones, hermano. Y aquí está la gracia y esperanza. Tal vez hoy nos vemos y decimos cada uno de nosotros, yo no cumplo eso. Yo no puedo cumplir eso. Y verdad, exacto, no podemos. Nadie naturalmente cumple eso. Nadie. Ahí está la gracia. Pero en Cristo es distinto. En Cristo. Somos transformados en Cristo. Somos llenos del Espíritu Santo. Somos capacitados. Dios no llama a los ya capacitados.
capacita a los que llama. Así es. Y esto nos lleva a buscar crecer en carácter, hermanos, en conocer quién es Dios, para que nuestro carácter sea igual al de Cristo. Por lo menos toda la vida vamos a ir caminando en esa meta. Buscar crecer en carácter, no solo en servicio. ¿En qué sirvo? No, primero crezcamos en carácter, en conocer quién es Dios. Priorizar nuestra vida espiritual es lo primero que debemos priorizar. Servir después de una relación con Dios. Esto es un resultado, hermanos. Venir, leer, son resultados de nuestra comunión con Dios. Resultados de lo que hago en el trabajo, de cómo decido, de cómo... Esos son resultados de tener una comunión con Dios. Orar sin cesar mientras estoy en el micro o en el minibús. Digo, ¿qué voy a decidir, Señor? Ayúdame, ¿qué dice tu palabra? Y entonces voy entrándome en comunión para tomar una decisión en Él, no fuera de Él. El mayor problema no es falta de manos, hermanos. Es falta de corazones transformados. Y esto nos lleva al punto 4, el resultado que glorifica a Dios. Miren, el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 3 resultados, hermanos. La palabra crecía. Eso dice. Después de todo lo que han hecho, cómo han elegido, da un resultado. La palabra crecía, no decrecía. No dice primero la iglesia, resolvamos los problemas. No, dice la palabra. Pero donde la palabra avanza, la iglesia crece espiritualmente. No estoy hablando en número, hermanos. ¿Sí? En su soberanía, si Dios quiere, todo lo puede hacer. Pero espiritualmente crece. Los discípulos se multiplicaban, dice acá. No solo asistentes, hermanos. Discípulos. No asistentes. Gente transformada. Y miren algo tremendo, es sacerdotes obedecían. Esto es impactante, hermanos. Religiosos, resistentes a lo que decían ellos antes, ahora creyendo. Eso es tremendo. El evangelio rompe barreras como evangelio, así de simple. No técnicas humanas. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y el evangelio es simple. Aquí hay una verdad central. El crecimiento verdadero es fruto de la obra de Dios. No hay más. No de estrategias humanas. Porque nosotros nos desvivimos para que la iglesia crezca. Hacemos muchas cosas para que ver número. Pero eso no es crecimiento, hermanos. Eso es actividad. Y esto nos confronta. Hay muchos que podemos buscar métodos, programas, estrategias. Pero descuidamos y buscamos eso, la palabra, la oración y el orden bíblico. Esa es nuestra prioridad, hermanos. Ese es el diagnóstico que tenemos que ver. Cuando Dios obra, la palabra crece. La gente cambia, se transforma.
Lo imposible sucede en nuestras vidas. Cristo es el punto. Cristo es el que edifica a su iglesia, no los hombres. Es su obra. Cristo es el que salva, no el hombre. Cristo es el que transforma corazones, no el número. No es el resultado humano, hermanos, es la obra divina de Dios. En todo esto siempre hay gracia y esperanza. Tal vez hemos visto poco fruto, pero este texto nos enseña, cuando la iglesia se alinea con Dios, Dios va a actuar, Dios actúa. No busquemos resultados sin obediencia, hermanos. No puedo yo buscar un resultado si no obedezco. Y si no obedezco es porque no lo amo. Porque si me amas, me obedeces, dice. Debemos confiar en el poder de su palabra. Su palabra es suficiente, hermanos. No tenemos que buscar nada más. Debemos descansar en que Dios hace crecer espiritualmente a las personas. No es nuestra habilidad, hermanos. Es la fidelidad de Dios la que hace crecer la iglesia. Y ya para cerrar, aquí hemos visto algo glorioso en este texto. Una iglesia que enfrenta problemas, que ordena prioridades, que forma hombres espirituales, se convierte en una iglesia donde Dios obra poderosamente. Ahí es donde Dios obra. Pero justo cuando todo parece ya ordenado después de estos versos, cuando la iglesia ya está saludable porque ha priorizado lo que es necesario, aparece un hombre lleno del Espíritu Santo, a ese hombre que lo eligieron como los 7 esos hombres que iban a servir las mesas, Esteban, y junto a él una oposición intensa. Eso nos lleva al siguiente punto, que lo vamos a ver el próximo domingo. Un hombre lleno de Dios en medio de la oposición, Esteban. Va a ser un lindo tiempo la próxima semana de seguir viendo lo que Dios nos tiene. Pero hoy día tenemos un día glorioso porque tenemos la cena del Señor. Pueden ir pasando los músicos mientras yo consigo. Y viendo todo lo que hemos visto de estos versículos y centrado en Cristo, yo les digo, hermanos, lo que hemos visto hoy no es solo un relato histórico, porque podemos pensar que esto es un relato histórico y punto. Es un espejo, como les decía, es un espejo para vernos a nosotros mismos. En Hechos 6 hemos visto una iglesia que crece, pero también enfrenta problemas. Corazones que murmuran en lugar de confiar. Necesidades reales que revelan desorden interno. Y un llamado claro: volver a lo esencial. Eso es lo que hemos visto. A la palabra, al espíritu y al carácter. Y esto nos prepara directamente para este momento que vamos a hacer, para esta cena del Señor. Porque la cena del Señor no es un acto religioso más. Es un momento de verdad, de una verdad bíblica delante de Dios.
Hay una conexión teológica con este texto. La murmuración en Hechos no era solo un problema organizacional, era un problema de corazón, hermanos. Un corazón que no está satisfecho en Dios. Se queja en lugar de confiar en Dios. Divide en lugar de edificar a la iglesia. Y hoy, hermanos, antes de participar en la mesa del Señor, debemos preguntarnos algo, sinceramente. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy caminando en unidad o en división? ¿Estoy lleno del Espíritu Santo o en mi propia carne? Debemos entender algo con suma claridad. Dios es santo. No parcialmente santo, hermanos. No relativamente santo. Totalmente santo. No estoy hablando de mí, hermanos. Estoy hablando de Dios. Y Él no solo salva a un pueblo, Él forma una iglesia santa. La mesa del Señor no es un lugar para aparentar, hermanos. No es un lugar para cumplir. No es un lugar para esconder mi pecado. No. Es un lugar para examinarnos. Es un lugar para arrepentirnos. Es un lugar para mirar a Cristo. Con amor, hermanos, pero con firmeza bíblica. Con amor, pero con firmeza. No todos deben participar de la cena del Señor. Participan aquellos que han nacido de nuevo, que tienen comunión con Dios, han puesto su fe en Cristo, están caminando en continuo arrepentimiento, están buscando vivir en obediencia, aman la iglesia y procuran la unidad de la iglesia. Y también debemos decir, si estamos viviendo en pecado, no arrepentido, si estamos en división, resentimiento o murmuración, si no estamos en Cristo verdaderamente, no participes hoy. No como rechazo, hermanos, sino como una advertencia amorosa. Porque la Escritura es clara. No se trata solo de comer pan y beber vino. Se trata de discernir el cuerpo del Señor. Y la lectura bíblica que dice en 1 Corintios 11 del 27 al 29, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernimiento del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este es el tiempo para examinarnos personalmente. Pueden repartir la copa y el pan mientras cada uno de nosotros examina en su corazón qué pecados ocultos tenemos, Señor. Qué actitudes incorrectas tenemos, Señor. Qué falta de perdón hay en nuestro corazón, Señor. Qué orgullo hay en nosotros, Señor. Qué frialdad espiritual hay en mí, Señor. Oh Señor, háblale, arrepiéntete,
Ríndete a sus pies. Cuánto te necesitamos, Señor. Perdónanos, Señor, por hacer las cosas tan ligeras.